Personas que normalizan la vida con dolor. Ellos piensan que así es la vida. Yo diría que la depresión, basado en lo que veo en consulta, es un sentimiento de desconexión hacia la vida. Las cosas que tenían sentido ya no lo tienen. Si tú no le dirías eso que te dices a ti a otra persona porque te haría vergüenza, porque sabes que está mal, ¿por qué te lo dirías a ti mismo? Porque nadie te ve, no, tú sí te ves. ¿Tú crees que ahorita 2025, donde estamos, la salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad? Ven a la salud mental como un sinónimo de debilidad, cuando es todo lo contrario. A veces hay que hacer las cosas aunque nos duelan, para caminar un poquito hacia esa luz. Y como sociedad tenemos una gran responsabilidad, porque es una lucha que se vive en silencio. Porque a veces no es dejar de vivir, es dejar de lidiar con eso que me duele. Hay un término muy bonito, bueno, a mí me parece hermoso, pero quizás a las personas les parecerá aterrador, y es crecimiento postraumático. Y dale tu oportunidad a tu yo del futuro, porque tu yo del futuro seguramente te va a agradecer que te quedaste aquí para seguirlo intentando. Vive la vida minuto a minuto y encontrarás en cada uno de ellos un motivo. Adelante. Bienvenida. Ok, está tu micrófono. Vamos a sentar acá a ver cómo está tu audio. Hola. Ok. Aquí todo es orgánico. Muchachos, cámara 1, cámara 2, cámara 3, audio. Señoras y señores, estamos otra vez en este espacio, su espacio favorito dentro de Usuario TV, donde traemos una gran cantidad y una variedad de invitados. Van tópicos desde los que ustedes saben de los artistas, la farándula, deporte, pero este episodio en especial va a ser un episodio muy bonito acá dentro del anfitrión, porque tenemos el compromiso con un tema tan delicado y tan importante que deberíamos de tocar y de normalizar a diario, y este va a ser un espacio dedicado para ese tema por el cual cliqueaste este contenido, ya sea por cualquier motivo que lo viste por allí en las redes y dijiste, ok, voy a hacer una pausa en lo que sea que estoy haciendo para ver este material. Yo soy Ali Antonio Cipoletti y hoy tendré el privilegio y el placer de recibir acá, en el anfitrión, a la psicóloga Albany González. Albany, bienvenida. Gracias. Qué placer estar en este programa el día de hoy y emocionada también por lo que vamos a conversar juntos. Gracias. Primero quiero agradecerte por la disposición. Siempre que desde el primer día, el primer acercamiento, siempre hubo una buena receptividad de tu parte, así que lo agradezco mucho. También quiero agradecerle, viendo esas cámaras, a Ángela Díaz, colega y muy amiga, quien Queridísima. está fuera del país ahorita. Y yo le dije, Ángela, necesito hablar de este tema, y enseguida no titubeó para enviarme tu contacto, así que le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. Mi cariño siempre para Ángela. Albany, este episodio para acá, para nuestro programa, es sumamente importante porque venimos a conversar sobre salud mental. Y yo tengo una duda que quizás muchas personas que nos están viendo en este momento también la pueden tener. ¿Qué es salud mental? Sí, bueno, salud mental creo que es atención, es atendernos, es escucharnos, es revisar qué necesidades tenemos, porque así como la salud física, por ejemplo, sientes un dolor y vas al médico a averiguar qué es eso que está pasando, pues la salud mental también tiene que ver con atención. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito? ¿Qué está pasando dentro de mí? Y es poder llegar a, no un equilibrio, porque el equilibrio es algo también falso. A veces un área de nuestra vida está bien, pero la otra está medio tambaleándose y eso es normal. Es buscar ese equilibrio interno en relación a atender nuestras necesidades, estar conectados con el presente y saber qué nos pasa. Qué importante una palabra que acabas de mencionar ahorita, estar conectados con el presente. Cuando me hablas de salud mental y esa definición que nos acabas de dar, ¿es necesario vivir 100% en el presente para mantener una buena salud mental? Yo diría que sí. A veces va a ser inevitable visitar el pasado, pensar en el futuro, pero el bienestar está en el presente. Porque hay personas que pasan tanto tiempo en su pasado que idealizan ese pasado y se desconectan de lo que tienen hoy en día, porque sienten que no es suficientemente bueno o que no se parece a lo que antes tenían. O piensan demasiado en el futuro, no, yo voy a poder ser feliz cuando consiga esto o cuando llegue a esta meta,
o cuando superé esta situación, pero viven muy desconectados del presente y muchas veces el malestar viene de allí, de ese sentimiento de desconexión. Fíjate algo, Luani, para todo aquel que nos esté viendo este episodio acá en Usuario TV, según tu opinión como psicólogo, como experto y especialista en este tema, ¿tú crees que ahorita 2025, donde estamos, la salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad? Sí, sí. Porque, ¿qué pasa? No todo el mundo está dispuesto a ir frente a un extraño o lo que consideran un extraño a buscar ayuda o aceptar esa vulnerabilidad. Porque de repente vienen de crianzas rígidas o estructuradas o creencias muy limitantes que de repente ven a la salud mental como un sinónimo de debilidad o buscar al psicólogo como un sinónimo de debilidad, cuando es todo lo contrario. Hay que ser muy valiente para sentarte en una silla, para sentarte en un sofá y hablar acerca de esas cosas que te duelen frente a una persona que te va a orientar. Porque es poner sobre la mesa esas cosas incómodas y eso puede ser muy retador para la gente. Y también que obviamente hay muchas personas que han utilizado el hecho de la terapia como un insulto, ¿no? Ay, no, ve a terapia, estás loco. O no, vale, te hace falta ir a un psicólogo, estigmatizando lo que es la salud mental cuando cualquier persona puede asistir a terapia y eso no significa que esté mal de la cabeza o que sea débil o que no pueda con las cosas, sino que está buscando una ayuda y eso es totalmente válido y necesario en muchos casos también. El tema de ir a terapia, te lo pregunto porque me genera mucha curiosidad. Quizás ir al odontólogo 2 veces al año o una vez al año es lo recomendable. ¿Cuál es el tiempo prudente que quizás todos deberíamos tener en cuenta para ir a terapia? Claro, hay una diferencia entre lo que es un tratamiento y lo que es como la revisión, Ok, ¿ok? Por ejemplo, yo quizás no estoy atravesando una situación específicamente que me esté afectando de una manera muy difícil o drástica, sino que quiero ir por una revisión para conversar acerca de cualquier cosa, para hablar de un tema específico, simplemente para sentirme escuchado, es decir, puede variar la situación. Y eso puede ser muy esporádico a elección de la persona. Y también está el tema de cuando una persona está en tratamiento, ¿ok? En tratamiento en la psicoterapia, ya sea que tiene una afectación emocional o mental que necesita un tratamiento y un seguimiento. Y en ese momento pues se conversa con el paciente de acuerdo a la frecuencia que puede mantener en sus sesiones. Al inicio, por lo general, es una frecuencia semanal o quincenal, dependiendo de los avances que vaya experimentando el paciente o el consultante y a medida que él va avanzando se van espaciando esos espacios, cada 3 semanas, una vez al mes, hasta el cierre terapéutico. Pero la frecuencia va a depender mucho de la necesidad. Hay personas que necesitan atenderse 3 veces a la semana porque están colapsados, porque están en crisis y se les brinda esa atención. Hay personas que necesitan atenderse porque lo identifican dentro de ellos una vez por semana. Hay personas que se sienten bien cada 15 días y eso depende mucho del caso también. ¿a qué le llamamos, Albani, dentro de la psicología? ¿A qué le podemos llamar una crisis? ¿Cómo se identifica una crisis? Bueno, una crisis, más allá del detonante, porque hay personas que dicen, no, pero es que mi problema no es tan grande, hay personas que están peores y yo me siento tonto o tonta por sufrir por esto. Pero una crisis es lo que para ti es una crisis. Quizás para mí una crisis es que tenía una cita importante y el carro se me accidentó y no pude llegar y eso me afectó muchísimo. O para otra persona puede ser, terminé mi relación de 10 años. O para otra persona puede ser, perdí un familiar cercano. O perdí mi trabajo. O me siento desorientado en la vida. O sea, una crisis es lo que para una persona es un detonante, donde surgen todas esas necesidades emocionales y donde surge ese malestar. Ok. Dentro de este rundown que preparé, contigo además, hay un punto muy importante al que quiero llegar y creo que es algo que está como trending topic por allí en las redes o quizás esta generación Z lo ha profundizado un poco más o lo ha viralizado, por así decirlo. Pero hay una palabra que retumba mucho actualmente y es la depresión. Eh, Robin Williams decía algo como que el que va con una sonrisa por el mundo siempre es esa persona que quizás más ha sufrido y, y justamente por esa experiencia no quiere que los demás pasen por eso. ¿Qué es la depresión?
La depresión es un trastorno, ¿ok? Hay personas que a veces dicen, "Ay, es que tengo la depre", para decir que están tristes, ¿no? Y la depresión es diferente a un estado de tristeza, ¿ok? Yo puedo hoy amanecer triste por un motivo en específico y ya mañana quizás no tengo esa tristeza y ya pasó y lo solté. En cambio, la depresión es un sentimiento de tristeza, de desánimo, de culpa, de muchas emociones sostenido que afecta tu visión de ti mismo, del mundo, de las situaciones. Es como sentirte sin recursos o sin herramientas o ver como esa luz al final del túnel muy, muy lejos y a veces ni la ven. Pero lo cierto es que cada persona experimenta la depresión de formas diferentes. Tú vas al manual y el manual te va a decir síntomas específicos de lo que es la depresión y tú te puedes guiar por allí, pero la realidad es que eso va a depender mucho de la experiencia de la persona. Hay personas que van a su trabajo deprimidos y van, pero deprimidos. Hay personas que pasan todo el día durmiendo por esa depresión. Hay personas que no duermen por esa depresión, pero es como ese desánimo, ese decaimiento, acompañado muchas veces de muchos pensamientos negativos, autocríticos sobre todo, porque la depresión es muy, muy autocrítica, muy castigadora o muy poco optimista, ¿no? No vas a poder, no lo vas a superar, y un diálogo interno bastante negativo que hace sentir a la persona como desconectada de la vida. Yo diría que la depresión, en palabras cortas, basado en lo que veo en consulta, es un sentimiento de desconexión hacia la vida. Las cosas que tenían sentido ya no lo tienen y lo que ya me emocionaba antes ya perdió también valor y significado para mí. Teniendo ese concepto claro, depresión y ansiedad es lo mismo. No, no. Pueden coexistir, porque hay personas que tienen ambas cosas, tienen depresión y tienen ansiedad, que es cuando hay un trastorno mixto, Ok. pero la ansiedad es un poco diferente a la depresión. Hay personas que pueden tener ansiedad y no tienen depresión. Hay personas que tienen las dos cosas. Hay personas que tienen depresión, pero no tienen ansiedad. La ansiedad es como ese sentimiento como de agitación. ¿Ok? Si la depresión es como bastante bajita de energía, la ansiedad es como que sube esa energía, pero de una manera desgastante. Y puede también experimentarse en las personas de una forma diferente. Por ejemplo, el perfeccionismo es un derivado de la ansiedad. Las personas que quieren tener todo bajo control, que se planifican en exceso. Y eso, por ejemplo, puede ser muy bueno porque les ayuda a ser excelentes en su trabajo, pero ¿a qué costo, no? A veces eso se enmascara desde una falta de confianza, desde un sentimiento de vacío, una necesidad de validación. Necesito que mi entorno me valide para sentirme válido y parte de, o necesito lograr cosas para sentirme satisfecho finalmente, pero la lista nunca se acaba y la satisfacción nunca viene. Entonces viene, también puede estar relacionado a un sentimiento de vacío por allí, pero la ansiedad es muy, quiero saber más. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y en qué momento va a pasar? ¿Y si pasa mal, qué voy a hacer? Muchas veces esconde inseguridad de fondo, muchas veces esconde miedo de fondo. Quiere decir que el que vive ansioso, quizás así lo percibí, el que vive depresivo está como down, está decaído, está por el piso, y el que tiene ansiedad vive por las nubes, acelerado. Sí, muchas veces acelerado, pero esa aceleración también tiende a ser agotadora. Entonces ellos también están cansados, solo que no se permiten descansar porque tienen miedo a que las cosas se salgan de control si ellos sueltan el supuesto control. Wow. Nunca lo había visto así. Sí, es que todo, es que a veces las personas se centran como en los síntomas, ¿no? Hay muchas personas que llegan a terapia porque dicen, no, es que tenía una presión en el pecho, no podía respirar, sentí que me iba a morir, fui al médico, me dijeron que no tenía nada y bueno, me dijeron que fuera al psicólogo. Y ellos no tienen ni idea de que lo que sufrieron fue un ataque de pánico. Entonces llegan preocupados por los síntomas porque no quieren volver a experimentar esos síntomas físicos, pero eso tiene una raíz emocional. Y si no trabajas esa raíz emocional y no aprendes a manejar esos síntomas, el problema va a seguir estando allí. Eso no basta con, bueno, respira profundo o haz una meditación o haz yoga, eso va mucho más allá. Eso es un cambio en el estilo de vida muchas veces, un cambio de pensamiento, un cambio de origen de los síntomas. Entonces va mucho más allá y la intención siempre es comprender el síntoma y que la persona se sienta escuchada también. No, mira, para que no sientas esto tienes que hacer esto, sino validar también esas emociones y ir un poco al de dónde viene esa exigencia, de dónde viene ese perfeccionismo, de dónde viene esa necesidad de control y cómo puedes adaptarla para que no te fastidie, para que no te limite.
¿A qué le llamamos validar las emociones? Que lo he escuchado ya reiteradamente y no tengo Sí, la más mínima porque a idea. veces estamos en contra de nuestras emociones. Porque crecimos quizás en un entorno que nos dijo que sentir estaba mal, o que sentir era debilidad, o que sentir era hacer un show, un drama. Entonces, ay, no seas dramática, ay, pero estás exagerando, ay, pero no es para tanto. Entonces te acostumbras a guardar y a reprimir porque socialmente no está bien visto sentir. A las personas que son lloronas, por así decirlo, que lloran por todo, a ellas les da mucha vergüenza y mucha pena porque sienten vergüenza de sus emociones, como que es que todo el mundo me ve como la llorona, la que llora por todo, pero eso es bellísimo porque son personas que son sensibles a la vida, tanto a lo malo, pero también a lo bueno. Son personas que quieren mucho intensamente, que sienten la música, que sienten el arte, que son muy creativos y muchas veces se sienten incomprendidos porque son más sensibles. Y lo cierto es que cada persona experimenta sus emociones de una forma distinta. Pero validar es reconocer mis emociones y entender que mis emociones al final tienen un mensaje, están allí por una razón y que puedo aprender a convivir con ellas para, para que eso deje de generarme conflicto y entender que son parte de la vida y parte de los procesos también, muy importantes. Un duelo sin tristeza, imagínate, si es la tristeza la que nos ayuda a procesar el duelo. Entonces cada emoción tiene su función y es necesaria y cuando aprendemos a lidiar con ellas y a convivir con ellas, aprendemos también a vivir la vida de otra manera. Esa falta de sensibilidad, eh, de eso de no validar las emociones, o quizás están allí, pero yo las reprimo. ¿Crees que eso tenga algo que ver o algo de relación con la infancia? ¿Vendrá de allí o puede explotar de un momento a otro en la adultez? Sí, son muchos factores, la infancia, las experiencias, la adolescencia, lo que vi en casa se hablaba o no se hablaba de esto, en casa cómo reaccionaba papá cuando estaba molesto, mamá cuando estaba triste, todo eso tiene información que nosotros vamos como almacenando, incluso pues la personalidad, tú ves a niñitos que son más sensibles que otros emocionalmente y de verdad que hay muchas variables en sí, tanto biológicas como sociales, la experiencia de la persona, son muchas las variables, sería imposible definir un tema de, bueno, tú sientes de esta manera porque esto, no hay que estudiar la historia de la persona para saber y entender también. Tocamos un tema importante, que es la infancia. Y creo que eso cualquier persona que esté viendo este contenido lo habrá escuchado al menos una vez en la vida, y es que la infancia marca al ser humano. Me hablas de la casa, del hogar, de qué vi de papá, qué vi de mamá, cómo recuerdo esas experiencias, quizás las discusiones, cómo se resolvían los problemas. Pero también hay algo que creo que puede ser importante para el que esté viendo este contenido, y es cómo el niño resuelve sus propios problemas. Porque quizás vemos padres o madres que tratan de arroparlo y de una u otra manera ellos terminan siempre resolviendo esos problemas del niño o buscando la perfección que no Ahí me existe. hablas de sobreprotección. Sí, cuando existe una sobreprotección podemos estar exponiendo a un niño que cuando crezca en su adultez pueda estar experimentando algún tipo de trastorno. Sí y no. Es decir, no hay como algo específico de Ujú, desarrollar un trastorno. Yo no soy especialista en niños, pero sí trabajo ujú. con adultos que fueron niños y también hablamos de esa infancia. Y hay una correlación muchas veces en que el sentimiento de inseguridad que ellos sienten hoy en día, de sentirse incapaces, de no saber cómo lidiar con la vida, viene de ese sobrecobijo a veces de los padres porque sobreprotección a veces es desprotección. Wow. Entonces, ¿cómo estoy preparando a mi hijo para la vida? O sea, realmente lo estoy preparando. Hay muchos padres que asertivamente dicen, yo tengo que prepararlo a él para cuando yo no esté. Y eso es muy asertivo. Pero hay padres que no crían a sus hijos para la vida, sino para ellos, desde su rol de padres, y no le dan a ellos las herramientas para ser adultos, humanos. Y eso crea un sentimiento de desprotección, de invalidación, de dependencia muchas veces y falta de autonomía también y muchas veces también está ligado al tema de la ansiedad. Porque al final, ¿qué es la ansiedad? Evitación. Las personas evitan constantemente las situaciones porque les dan miedo. Y mientras más lo evitan, más miedo sienten. Y por ende nunca resuelven el problema porque no quieren cruzar esa puerta porque creen que hay un monstruo atrás.
Pero cuando tienen la disponibilidad de abrir la puerta y confrontar ese monstruo, se dan cuenta que se hacen más fuertes y que saben cómo lidiar con la situación. Y a la próxima puerta que se encuentren van a sentir más confianza de abrirla porque ya saben cómo enfrentar el monstruo. Pero si siempre se quedan en la esquina de la habitación y prefieren quedarse allí porque sienten miedo y de evitar esa confrontación, ahí lo que están alimentando es la inseguridad. La inseguridad tiene que ver específicamente con miedo. Claro, con miedo, con evitación. Hay cosas que yo estoy evitando que me generan desconfianza, falta de credibilidad hacia mí mismo. ¿No? Es como esa falta de validación hacia mis propias capacidades porque no las conozco. O porque creo que tengo que estar listo para todo cuando son las experiencias las que me hacen estar listo. Hasta que yo no lo enfrente no voy a tener las herramientas. Si siempre las evito, obviamente voy a desconfiar porque no reconozco las herramientas que ya tengo, ni tampoco estoy desarrollando las que podría desarrollar atravesando eso que estoy evitando. Creo que esa palabra evitar, evitar creo que va a tener mucha correlación con la siguiente pregunta que te voy a hacer y es, quizás tenemos miedo muchas veces, la gente tiene miedo, porque quizás detrás de ese miedo hay dolor o sufrimiento. Sí, el miedo muchas veces es un mecanismo de defensa. Es decir, una respuesta al trauma. Que Si tú sin querer rozaste, no sé, un enchufe en la pared y te pegó corriente, tú no te vas a volver a recostar en esa pared con la misma confianza. Tú cada vez que veas una pared puedes decir, cónchale, ¿será que esa pared da corriente o no da corriente? Y quizás tardes mucho tiempo en volver a recostarte de una pared o más nunca te recostaste. Ese es un mecanismo de defensa, porque recuerda que todos tenemos como ese mecanismo de supervivencia, ¿no? De mantenernos con vida. Y la memoria es muy eficaz frente a las experiencias traumáticas. Entonces ella va a buscar constantemente recordar eso que fue traumático, activarlo a través del dolor para que no lo vuelvas a repetir. Y ese trauma muchas veces cuando no es elaborado se transforma en ese trastorno evitativo, ¿no? De que ya más nunca me abría ninguna experiencia o a ese tipo de experiencia porque tengo un dolor que no me deja lidiar con eso. dolor y sufrimiento. Lo conversábamos previamente y me pareció sumamente interesante la respuesta que me diste, porque la desconocía por completo. Quiero que la gente también lo sepa en este episodio, los que estén viendo esto. Importantísimo. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Yo juraba que era lo mismo. No, el sufrimiento es sostenido, es un dolor sostenido. ¿Ok? Yo tengo muchas cosas que hago que alimentan mi dolor. Hábitos, pensamientos, creencias, relaciones, cosas que evito, que alimentan mi dolor. Y mi dolor en vez de desaparecer, se hace más fuerte y me acostumbro a vivir con él. En cambio, el dolor es una respuesta ante los cambios, ante las situaciones, ante los duelos, ante muchas cosas que como seres humanos vivimos y por ende el dolor es parte de la vida. Pero cuando yo no acepto al dolor como parte de la vida y me resisto a él, muchas veces ahí viene el sufrimiento, porque no estoy procesando lo que tengo que procesar. Y me quedo ahí estancado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En vez de usar el para qué y transformarlo. Claro, depende mucho de la experiencia de cada quien. Hay experiencias que son terribles, devastadoras, complicadas, pero con terapia se pueden sobrellevar con herramientas, con trabajo interno. Aprendemos de repente a vivir con eso y a darle una transformación a eso que nos pasó. Pero el sufrimiento es ese dolor sostenido. Hábitos, comportamientos, pensamientos que sostienen ese dolor, la negación de ese dolor genera sufrimiento. La evitación de las cosas que tengo que confrontar genera sufrimiento. Y el sufrimiento es ese dolor, esa incomodidad sostenida. En cambio, el dolor es como esa respuesta que a veces surge y que si yo sé procesar, lo puedo superar. Ahora, Luani, quizás, aquí pensando en voz alta, quizás esa persona que llega a ese sufrimiento, ahora que tiene un concepto de lo que es, que está prácticamente cargando una cruz que en cualquier momento puede soltar, ¿cierto? Es como tomar una decisión de, ok, hasta aquí llegó este sufrimiento. ¿Qué tiene que atravesar una persona para tener esa cruz en la espalda y de un día a otro tomar la decisión y decir, la suelto? Ok, primero tienes que darte cuenta que tienes una cruz en la espalda. Porque hay personas que normalizan la vida con dolor. Ellos piensan que así es la vida y que siempre va a ser así y se acostumbran a vivir a través de esa experiencia. Yo por lo menos tengo
tengo una chica que acompaño en terapia desde hace tiempo y ella tiene trauma complejo y se acostumbró durante muchos años a vivir con el dolor. Y a veces nos reímos en terapia porque ella ha avanzado mucho y está descubriendo la vida sin dolor. Entonces me dice, Albani, me pasó esto y no me sentí mal. Y se queda así como extrañada. Y yo, pero eso es normal. Ah, es normal sentirse bien. Sí, es normal. Entonces nos reímos y toda la cuestión porque es totalmente desconocido para ella. Y hay personas que no sienten o no han sentido una felicidad plena en su vida. Porque han estado lidiando con este malestar por cosas que les pasaron que no fue su culpa y que les tocó asumir con sus propias herramientas. Y es como si aprendieron a vivir con ese dolor. Ese caso está brutal, lo que acabas de traer, de ese ejemplo a colación. Nunca lo había pensado. O sea, se puede crecer y se puede disfrutar de otra manera que no sea a través del dolor. Creo que muchas veces lo normalizamos, Ujú. pero no está bien normalizarlo. Sí, ¿tú sientes que lo has normalizado? ¿En algún momento? Yo creo que sí. Sí, yo creo que todos. Yo creo que forma parte de ya también acostumbrarse y, y sí, creo que sí he normalizado mucho eso, el aprender por medio de. Ujú, Quizás llegarlo a ver como un profesor, un maestro, el dolor, luego del dolor que viene aprendizaje. ujú. ¿Eso está bien o no está bien? Sí, porque fíjate que cuando tú atraviesas experiencias dolorosas, es muy importante generar ese aprendizaje para sopesar el trauma, ¿ok? Porque si tú solamente te quedas con lo malo, va a ser muy difícil de superar. Pero cuando tú buscas el ese todo pasa por algo, o de lo malo también se aprende, o todo tiene un propósito, tú empiezas como a direccionar esa historia de dolor y empiezas a guiarla hacia la transformación o hacia la resiliencia. Que la resiliencia es esa capacidad de anteponernos al dolor y sacar algo de allí. O sea, que estamos concordando en algo y es que es necesario el dolor para crecer en la vida. Hay un término muy bonito, bueno, a mí me parece hermoso, pero quizás a las personas les parecerá aterrador, y es crecimiento postraumático. ¿Ok? Y es eso que surge después del dolor. En un duelo, en una pérdida, en un proceso de transición, en cosas que a veces nos cambian la vida. No sé, uno siempre ve esos documentales de personas que viven cosas súper choqueantes y que de ahí sacan algo y tú dices, wow, o sea, ¿cómo hizo esa persona para hacer algo con eso que le pasó? Ese es el crecimiento postraumático. ¿Cómo esa persona, Albani, esa persona que nos está viendo a través de esa pantalla, cómo esa persona que está atravesando un momento traumático, que por favor quiero que me definas trauma para los que no lo entendemos, cómo esa persona que está atravesando un momento traumático entiende que hay procesos que hay que vivir en la vida, pero sobre todo, cómo hacer para afrontarlo y lograr salir no ileso, porque ya hay un daño causado, pero sí entender que estoy viendo esa luz y está lejos, pero si sigo caminando en algún momento la voy a tocar. Sí, es como aprender a caminar con el dolor. Ok, temprano en consulta justamente estaba con una chica y yo le comentaba, tienes que aprender a caminar con el dolor, porque de repente ella se resistía mucho al dolor y se quedaba en el dolor y pensaba que el dolor era una barrera que no podía atravesar. Y yo le decía, a veces hay que hacer las cosas aunque nos duelan, para caminar un poquito hacia esa luz. ¿Ok? Porque a veces esperamos que los problemas se vayan, o que el miedo se vaya, o que las situaciones desaparezcan para actuar. Y eso lo que hace es que el dolor se vaya acumulando cada vez más y se hace cada vez más pesado. Es como esa montaña de platos que está ahí que tú no quieres fregar y la dejas para el día siguiente y más grande está la montaña y ya se hace inmanejable. Así más o menos es el dolor cuando no lo trabajas, como que se va acumulando y cada vez es más pestilente, es más complejo, es más doloroso. Entonces es como aprender a caminar poco a poco con ese dolor. Y hay un término que a mí me cambió la vida, que es la autocompasión. Autocompasión. La autocompasión frente a ese dolor. ¿Ok? Por ejemplo, un niño viene y se cae. Se raspa las rodillas, están sangrando y va corriendo a donde la mamá. Y la mamá viene y le dice, ay, eres mongólico, te caíste, no sé qué. Tienes que estar pendiente y págata, le mete un lepe. Eso puede generarle un trauma a ese niño. Ese niño va a decir, oye,
Un doble golpe ahí. Me caí y vino mi mamá, que es mi figura de protección, y pácata, me mete otro golpe, me insulta. Eso puede generar un trauma, eso es un doble golpe. No hay una reparación. Hubo un quiebre y no hay una reparación. Más bien se incrementó el dolor y siento que no puedo resolver esta situación. Ahí se puede generar un trauma. Caso contrario, el niño se cae, se raspa las rodillas, viene donde la mamá lo monta en las piernas, le dice, tranquilo, mi niño, aquí estoy para ti. Cuéntame, papi, ¿qué te pasó? Ven acá, mi cielo. Su cerebro va a afrontar ese dolor de una manera diferente, se van a empezar a hacer conexiones que le van a ayudar a reparar la situación. La autocompasión es como ser nuestra propia mamá. ¿Ok? Algo malo me pasó, algo doloroso me pasó y yo me contengo. Yo me abrazo, yo me acuno, yo me tranquilizo, yo me reparo y hago cosas que son reparadoras para mí en ese momento. Si alguien me hizo un daño y eso me hirió y siento que no tengo respuestas porque esa persona nunca se disculpó, yo me digo, yo sé que yo no merecía ese dolor. Yo sé que yo no merecía que me hicieran eso porque esos valores no están en mí y yo no tenía mal, ¿sabes? Esa reparación que tú tienes hacia ti mismo. Eso científicamente, porque es una terapia basada en evidencia, la terapia de la focaliza en la compasión, te ayuda a reparar, te ayuda a restaurarte. Pero lo contrario viene cuando viene la autocrítica, ¿ok? Esa lepe que te metes pero a ti mismo, ¿ok? Eres una gafa, porque permitiste eso, siempre las personas juegan contigo, nadie te va a querer por ser así, estúpida. Y hay personas que se hablan bastante feo, porque como nadie los escucha, cree que tienen el derecho de insultarse, pero igual hace daño. Si tú no le dirías eso que te dices a ti, a otra persona, porque te haría vergüenza, pena, o porque sabes que está mal, ¿por qué te lo dirías a ti mismo? Ah, porque nadie te ve, no, tú sí te ves. Y de eso que tú te dices tiene un impacto cerebral en ti mismo, en cómo lidias con la experiencia y con la situación. Sí importa. Entonces, la autocompasión es algo que nos ayuda a lidiar con experiencias traumáticas. Me preguntabas, ¿qué es un trauma? Bueno, como hemos hablado a lo largo de toda la entrevista, eso va a depender de lo que sea traumático para cada quien, pero un trauma se vive cuando tú estás viviendo una experiencia de la cual sientes que no tiene salida en ese momento. ¿Ok? Por ejemplo, un trauma para alguien puede ser quedarse encerrado en un ascensor por horas. Eso puede ser traumático para alguien. O de repente ver cómo alguien cercano pierde la vida y no poder hacer nada en ese momento. Eso puede ser traumático. Es una experiencia donde se quiebra algo en tu mente, algo difícil de digerir. Imagínate que la mente es como un intestino. Hay cosas que digiere y hay cosas que no digiere. Hay cosas que puede digerir y hay cosas que no puede digerir. Entonces cuando sucede como esa indigestión mental, que esto no lo pude procesar y eso quedó por allí como vagando, ¿ok? No sé si viste la película Intensamente, que la mente es como una super institución, eso queda por allí vagando y cada vez que hay algo que lo reactiva, esos sentimientos vuelven a aparecer como un mecanismo de defensa, porque se dice que no recordamos igual lo que nos dolió que lo que no nos dolió. Tú quizás recuerdas algo que te dolió y tú sientes ese dolor, sientes que estás allí. Ahora yo te digo, Ali, recuerda algo feliz que te haya pasado y tú no sientes la euforia de ese momento. Tú quizás dices, ay, qué lindo, qué bonito, pero tú no vas a sentir exactamente la felicidad que sentiste en ese momento. Pero con el trauma sí, sientes todo igualito. Te voy a dejar ahí por otra comparación que se me acaba de venir a la mente por algo que acabas de nombrar, las emociones. Uh-huh. Las emociones y los sentimientos no son lo mismo. Las emociones son respuestas fisiológicas, automáticas, ¿ok? No tan elaboradas. De repente me molesté porque este vino y me volteó los ojos, por ejemplo. Y yo me molesté porque yo sentí la necesidad de defenderme en ese momento. En cambio, los sentimientos son como un poquito más elaborados. Pueden estar vinculados como a experiencias, a pensamientos. Son como, de repente las emociones son más básicas y los sentimientos son como más Profundos. desglosados, ¿no? La frustración, por ejemplo, que es una combinación como de varias emociones a la vez, rabia y tristeza. Los sentimientos son como más elaborados, pueden estar mezclados una cosa con la otra. Por ejemplo, no sé, los celos, el desánimo, la decepción, esos son Esos sentimientos. son sentimientos, ¿ok? Ujú. En cambio, quizás son sentimientos derivados de tristeza, de miedo. Wow.
Qué cátedra le acabas de dar a la gente que nos está viendo. Un punto que estábamos tocando allí y me llamó mucho la atención, sobre todo de la parte traumática, ¿no? De uno darse también... Tienes dos opciones, por lo que acabo de comprender. O te abrazas o tú mismo te das el lepe y te regañas. Yo creo que eso es muy común nosotros en los hombres y por eso quizás me veías riéndome, no por sarcasmo ni nada, pero ¿Te identificaste con yo eso? creo que uno el hombre está acostumbrado a que me pasó algo malo y, bueno, ¿qué es lo siguiente malo que viene? Y es como que normal, viene dolor, después del dolor aprendí algo y, ok, ¿cuál es el siguiente dolor que me va a enseñar algo? Pero por lo que te estoy escuchando hablar quizás no es lo más recomendado, ¿no? Exacto, porque es desgastante. Es como que si tú estás en modo supervivencia, pero al final solo estás transitando experiencias. Y como lo dices, puedo aprender de ellas y continuar, pero también puedo disfrutar de lo bueno. Y eso está bien. Pero es que yo creo que eso viene también, sobre todo de nosotros los hombres, de que a veces no tenemos como permitido llorar. No sé si me hago entender. Ok. Ok, pasó, bueno, ya pasó. Si pasó, entonces hay que continuar. ¿Qué opinas sobre eso? Yo creo que los hombres tienen el mismo derecho de sentir, ¿ok? Solo que a veces tienen un estigma de que siempre tienen que ser fuertes, que el hombre tiene que resolver, que el hombre tiene que hacer esto y aquello. Y eso a veces es invalidante porque los hombres no, muchas veces no tienen un espacio seguro para expresarse. Tú muy pocas veces ves a dos amigos sintiendo sus emociones, tomándose un café, hablando de... No, ellos se toman una cerveza y hablan del play, de Messi, del fútbol, de cualquier cosa, menos de sus sentimientos. En cambio, las mujeres sí van a un café a desahogarse de lo que le hizo el marido, de la pelea que tuvieron con el novio, de la maternidad, o de cualquier cosa. Sí es cierto que la mujer es un poco más emocional que el hombre, pero no por eso el hombre tiene que limitarse a sentir. Y yo creo que es bien merecido que los hombres también tengan su lugar seguro para desahogarse, para sentir y para entender que está bien y que eso no los hace débiles, porque esos sexismos del sexo fuerte, el sexo débil, ya eso está descartado y que pueden también sentir. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre Albani tiene una responsabilidad encima y creo que le toca, ¿no? De una u otra manera, ser fuerte y anteponerse a las circunstancias? ¿Se sigue invalidando o lo podemos ver como algo positivo? Cuando el mundo quizás se me está cayendo y me siento cansado, siento agotamiento, siento que no doy para más, pero siempre queda esto de energía para seguir adelante. Sí, creo que eso también está muy relacionado con esa presión que ellos mismos se colocan, porque a veces no es ni siquiera la presión social, sino que es esa voz interna que les exige, ¿no? Y sí, puede ser positivo porque les ayuda a sobrellevar la situación, pero creo que tampoco hay que dejar que el vaso nos rebose. Porque a veces estamos acostumbrados a aguantar, 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 aguantar y a dejar que el vaso se rebose y nadie se da cuenta que el vaso se rebosó y no lo hablé con nadie y no lo desahogué con nadie, ni yo mismo me di cuenta y seguí. Y eso pasa factura, ¿no crees? ¿Cuál es la factura que pasa eso? ¿Cuál crees que es la factura que pasa? No sé, que siga el cansancio, que siga... Bueno, puede ser depresión, ansiedad, ataques de pánico, Ok, estrés crónico, insomnio, ok. O sea, ataques de ira. En los hombres es muy común los ataques de ira. Entonces, un poco de todo, no sé. a mí me pasa mucho el insomnio y no sé si era genético o algo, pero sí, normalmente es complicado dormir y descansar. No sé si hay alguna relación entre esos dos conceptos o algo, pero dormir a veces no es sinónimo de descansar. No, Yo lo veo así, porque me porque pasa a tu diario. mente no descansa. Sí, me pasa a diario, o sea, yo puedo dormir 6 7 horas y siento que cerré los ojos. Sí, eso también te está hablando de algo, eso es un síntoma. Los síntomas muchas veces nos hablan de necesidad, ¿no? A veces llega la noche y decimos, wow, me faltó esto, me faltó aquello, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, aún no alcanzo esto, todas esas preocupaciones que nos invaden en la noche, ¿no? Pero la noche es para dormir. Y a veces no nos damos cuenta de eso y creemos superficialmente que vamos a resolver todos los problemas y no, no es así.
Y a veces una frase de autoafirmación, de ya el día acabó, ya hice todo lo que tenía que hacer hoy, estoy satisfecho con mi día, mañana lo seguiré intentando, por ahora me permito descansar. ¿Tú sientes que serías capaz de hacer eso? Wow. De soltar el control a ese nivel. Nunca me lo había preguntado y creo que no. O sea, creo que a veces hay tantas circunstancias que es difícil quizás tomar un poco de control. Imagínate soltarlo por completo y dejárselo al universo, no sé. ¿Qué sientes que representaría para ti soltar ese control? ¿De qué te protege ese control? Quizás aprovechar mejor el tiempo. Ok, Creo que vivimos en un mundo, sobre todo ahorita, muy rápido. ok. Y creo que el ser humano también se ha adaptado a esa rapidez. Siento que tengo un pana que me dice, yo descanso cuando me muera. Ok. Quizás eso es un extremo, muy extremo, pero sí, siento que se pierde, siento que el tiempo hay que aprovecharlo. Entonces, Ok. como soltar algo que sabes O que sea es que tú no te permites indispensable. perder el tiempo. No. ¿Por qué? Es que creo que cuando te pasan tantas cosas y entiendes, desde mi punto de vista como hombre, cuando ya has experimentado por varios procesos y siempre has seguido adelante, y eso te ha dado uno que otro resultado, pero yo por lo menos yo no me siento conforme ahorita con algunos resultados. Sí, está bien, chévere cuando lo logré, pero ¿qué viene ahora? ¿Qué me falta todavía por lograr? He hecho tanto, esto salió mal, esto más o menos. Tengo que seguir porque me siguen saliendo las cosas mal. Entonces, entre intento, estamos buscando, o yo personalmente estoy buscando, de que alguno de esos intentos sí funcione, de verdad. Entonces, siento que ese O sea que tú estás en descanso, una batalla contra el tiempo. creo que sí. Ok, ¿y qué tanto vives en el presente? Porque ese tiempo es lo mismo que hablamos hace un rato, cuando alcance esto, cuando logre esto, cuando esto funcione. Pero ¿qué pasa con el ahora? ¿Qué tanto estás en ese ahora? Yo siento que nunca he vivido en el ahora, desde muy niño. Siento que nunca ha sido como tal un presente, sino que mi mente siempre está 2 o 3 pasos adelante. Para sobrevivir. No sé, me cuesta mucho disfrutar los momentos presentes. Porque Porque es lo algo que- va a pasar, No, porque siento que ok, hiciste algo, pero pero no ahora es que viene. suficiente. Y ahora que viene, exacto, no es suficiente. Y sí, me ha pasado, tengo ese detalle de no estar en el presente y siempre esperar qué va a pasar. Y a veces me sucede mucho que estoy logrando algo grande y en ese momento no lo siento y no lo disfruto. Porque nada es suficiente. Y duré años detrás de eso. ¿Qué es lo suficiente? Wow, no sé qué es lo suficiente. Porque a veces tenemos ideas en nuestra mente que ni siquiera nos cuestionamos. Yo tengo que hacerlo hasta llegar a ese punto donde me es suficiente. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo suficiente? No, no sé. Ah, ok. Yo estoy sosteniendo en mi mente ideas que no están sostenidas por nada. ¿Qué es entonces eso que estoy buscando? Yo creo que motivos hay muchos. Yo creo que siempre ese tiene que haber un motor, ¿no? Yo creo que el motor, por lo menos, el principal en mi caso es mi familia. Y siempre el bienestar de ellos es lo que me va a mantener ocupado y como decir coloquialmente, echándole gasolina al carro para que ruede. Entonces siento que hasta no lograr un cierto punto donde el bienestar de ellos sea completo, pues no he terminado la tarea. Ok, tú te sientes responsable de todos ellos. Más allá de responsabilidad, bueno, sí, creo que podemos llamarlo responsabilidad o... Ahora, si es un deseo mío hacia ellos, ¿viene siendo igual una responsabilidad o no?
Porque es un deseo, es una ansia mía de que ellos siempre estén bien. Ok, ¿y eso es algo que puedes controlar 100%? Muchas veces no. ¿Y cómo lidias cuando no lo puedes controlar? ¿Cómo te sientes? Es frustrante. Entonces no es solamente un deseo. Lo siento internamente como una obligación. Wow. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Ahora te pregunto, ¿ves eso como algo negativo? ¿Puede recaer en algo que acarree otra consecuencia, además del insomnio, que ya es palpable? Bueno, me has dicho insomnio, frustración, malestar. Ya por allí estamos hablando de que hay algo que revisar. Porque no te estoy pidiendo que cambies tus valores, porque eso no lo tienes que cambiar. Si para ti es importante apoyarlos a ellos, chévere, buenísimo. Pero ¿cómo lo podemos hacer de una manera más equilibrada para ti? Donde eso no te desgaste tanto en el proceso. Y donde puedas reconocer mejor cuáles son esas cosas que controlas y esas cosas que no controlas. Tú sabes que muchas veces, ayer casualmente vi una foto, luego te la voy a mostrar y la vamos a colocar aquí en postproducción. Era como alguien que iba saliendo de su casa y en el closet tenía una máscara, pero tenía máscaras distintas. Ok. Pero en ese momento se estaba colocando una máscara con una sonrisa, así como parecía la película del Joker. Siempre estar feliz. Yo creo que esa eterna lucha del hombre, sobre todo los hombres, de no llorar y de no demostrarlo, cargamos una sonrisa detrás de muchas lágrimas. ¿Cuántas máscaras sientes que tienes tú? Pues esa, de la sonrisa. Ok. A veces no quiero sonreír. Ok, esa es la que todos los días te pones. Sí. Ok. ¿Por qué? Pues bueno, yo creo que ya es ese pensamiento no, de bregarla y de seguir adelante y que los demás no se den cuenta, ¿no? Sobre todo la familia. ¿Qué pasaría si un día decides no ponértela? No te tengo esta respuesta, no la tengo yo. Ok. No, Porque a veces le tenemos miedo a cosas que no hemos experimentado. Y eso es algo que yo podría imaginarme, ¿no? ¿Qué pasa si un día yo no me pongo esa máscara y simplemente soy quien soy? Y me siento como me siento y atravieso esa emoción con ese sentimiento que me acompaña, porque a veces creemos que estar tristes o estar mal es estar en el suelo, no hacer nada, y muchas veces es simplemente aceptar nuestra vulnerabilidad y permitirnos estar acompañados dentro de esa vulnerabilidad también. ¿de quién tiene que ser el acompañamiento? De esas personas que son faros para ti, esas personas que tú sabes que están allí a su manera, porque quizás no están de la manera en la que tú específicamente esperas que estén, pero están como pueden y eso para ti es suficiente. Esas personas que son incondicionales. Y no tienen que ser personas, porque a veces hay personas que dicen, pero no tengo a nadie, no sé, no pienso en nadie. Ok, puede ser un grupo al que pertenezco, mis compañeros del trabajo, los compañeros del Call of Duty, no sé, mis compañeros de algo, o de repente una comunidad que estoy creando quizás. Hace poco tomé una iniciativa de iniciar un círculo de mujeres y ha sido bellísima la experiencia porque estamos creando una comunidad de mujeres que se expresan, que se validan, que se acompañan y eso ha sido crecer y tejer juntas esos factores de protección y esas redes de apoyo también. Y eso ha sido precioso. Y creo que pertenecer, integrarnos, es necesario también para la salud mental. Tocaste un tema y es ese acompañamiento, ¿no? Quiere decir que el ser humano no puede salir solo de estas situaciones, necesita obligatoriamente un acompañamiento. Sí y no. Es decir, hay personas que salen solas. Ujú. Y bueno, buenísimo. Yo tengo pacientes que son migrantes, están en otros países y les tocó hacerlo solos y lo superaron. Y buenísimo. Hay personas que necesitan de esa tribu, de ese acompañamiento y también es válido, porque a veces
solos no podemos porque no queremos salir de ahí. Nos cuesta mucho, nos pesan los pies, no sabemos cómo. Y ese acompañamiento puede hacer la diferencia porque no te sientes solo. Wow. Te quiero preguntar por un tema que es un poco delicado y de hecho voy a utilizar otro término por la plataforma y es el tema de la autoeliminación, por así decirlo, Ok. llamarlo de alguna manera. ¿Cuáles son los índices que se están llevando normalmente ahorita, si hablamos de números o de porcientos o de algo tangible, de esos casos en el mundo? Creo que ahorita 2025 es un poco más nombrado. Las redes y las prensas amarillistas también se aprovechan de eso. Pero lo quiero dejar a tu criterio, a tu opinión, que eres especialista Sí, en fíjate psicología. que Venezuela como país siempre ha estado como dentro de los índices más bajos, pero eso no quiere decir que no pase. En nuestro país sucede, en nuestra ciudad sucede, solo que no es tan común o frecuente quizás como en países como Chile, Perú, España, pero igual sucede. Y algo que me ha gustado mucho es que últimamente se ha dado más visibilidad también a este tema de buscar ayuda. Hay líneas de ayuda, de apoyo telefónico, hay jornadas gratuitas de psicología, de psiquiatría, hay charlas, jornadas, hay un montón de movilización que ha sido positiva. Sin embargo, es algo que sigue sucediendo. Es el día a día en consulta. Este tema de la ideación. ¿Ok? Estas personas que lidian con estos pensamientos de hacerse daño a ellos mismos, de dejar de existir. Y es bastante común y frecuente. Y lo más común es que muchas veces las personas no sienten la confianza de decírselo a nadie porque tienen miedo, porque sienten vergüenza, porque no saben cómo hacerlo. Y yo creo que los que estamos afuera podemos también dar nuestro granito de arena, aprender a reconocer las señales. Y esto no es solamente trabajo del psicólogo, porque a veces creemos que los psicólogos solo somos los que tenemos la única responsabilidad y la verdad es que no. Si tú tienes un amigo, si tú tienes un hijo, si tú tienes un novio, si tú tienes una pareja, una mamá, un papá, tú también tienes esa responsabilidad porque tú no sabes si esa persona está luchando con eso, en silencio. Entonces, leer, instruirnos de estas señales, aunque a veces puede ser muy impredecible, esos síntomas de aislamiento, de decaimiento, frases que a veces se tiran a la ligera, pero que esconden un trasfondo, ¿no? Todo sería más fácil si ya yo no estuviera y mira, si ya yo dejara de existir, qué me dirías o qué me quisieras dejar? O personas que están planificando todo como para irse y es sospechoso, ¿no? Y puede encender también las alertas, ¿no? Mira, renunció a su trabajo, dio su gatito en adopción, y ahí está pasando algo que quizás no estamos viendo. Y como sociedad tenemos una gran responsabilidad porque es una lucha que se vive en silencio, lamentablemente. Y a veces ellos no van a hablarlo abiertamente y eres tú quien tiene que observar y estar allí atajando, ¿no? Y acompañando y hablando también abiertamente de eso. A veces tenemos miedo a preguntar porque creemos que si lo preguntamos, entonces le vamos a dar la idea. Y resulta que no es así. Esa persona quizás estaba esperando ese momento para liberarse y decirlo. Sentir ese alivio, ¿no? Como cuando tú estás pasando por algo y no lo quieres decir, alguien viene y te lo pregunta directamente, tú lo sueltas. Es un alivio el confrontar a veces, porque ya no nos hace sentir solos y estamos acompañados en ese proceso para sanar, porque es algo que se puede sanar, porque a veces no es dejar de vivir, es dejar de lidiar con eso que me duele. Y para eso hay herramientas muchas veces. Y como hemos hablado a lo largo de toda esta entrevista, aprendemos a caminar con el dolor mientras se va y aprendemos a construir una vida que sí queramos vivir. Viendo tu cámara, Albany, Ujú. ¿qué mensaje le puedes dar a esa persona que quizás ahorita tiene ese pensamiento, no? La vida no da para más, ya no tiene sentido. Esa cámara es tuya para que, por favor, le des un mensaje a toda esa gente que pueda estar viendo este episodio con esa finalidad de sentir un respaldo, un abrazo, un apoyo. Sí, bueno, yo le diría que aunque sientas que estás solo o que estás sola, realmente no estás sola.
Piensa si ni Dios lo quiera, tuvieras un accidente o te pasara algo, ¿a quién llamarías para decirle que necesitas ayuda? Bueno, esa persona es a la primera que le tienes que decir, porque es una persona que se interesa por ti, que está para ti, que estaría dispuesta a ayudarte y que entiendo que a veces la vida se hace pesada, que a veces sentimos que no damos para más, pero desarrollar esa autocompasión en lugar de ese autocastigo es de mucha ayuda, porque si estoy sufriendo, no tengo que hacerme las cosas peor. A veces estás sufriendo y eres muy duro o muy dura contigo, te dices cosas que no le dirías a más nadie y el primer paso es empezar a tratarte con amor porque mereces amor para sanar y que aunque creas que esto no se puede transitar, a veces no tenemos que tener todas las respuestas o tenerlo todo resuelto. A veces hay que dejar que la corriente nos lleve y vivir no un día a la vez, una hora a la vez, un minuto a la vez, pero entender que ese presente poco a poco nos va dando las herramientas para ir sobrellevando, ir soltando la carga y hacernos responsables de lo que sea más necesario, porque tampoco tienes que resolverlo todo, que cargarlo todo como tú lo crees, porque seguro te presionas mucho y compártelo con alguien, suelta un poco esa carga, déjate llevar, un proceso a la vez y dale tu oportunidad a tu yo del futuro, porque tu yo del futuro seguramente te va a agradecer que te quedaste aquí para seguirlo intentando. Le diría eso. Voy a rescatar un fragmento de una frase que dijiste allí y me voy a ir al género urbano que escucho mucho. Hay una frase de Don Omar que dice: vive la vida minuto a minuto y encontrarás en cada uno de ellos un motivo para seguir adelante. Esa frase es de la canción Angelito. Eh, Recuerdo que él en una entrevista nombraba que las decisiones también pueden marcar la vida y minuto a minuto se toman decisiones. En un Sí, segundo se toma una decisión. sí. Y yo creo que la clave está en tomar decisiones que nos ayuden a sanar, porque a veces al día tomamos muchas decisiones que forman parte del problema. Tenemos pensamientos que son parte del problema, tenemos hábitos que son parte del problema. Pero ¿qué pasaría si empezáramos a decidir o a tomar decisiones en pro a esa reconstrucción? Porque al final del día los resultados son consecuencia de las acciones. Y a veces esas acciones que tenemos no son las más favorables. Acá tengo un punto que no quiero finalizar esta tertulia sin tocarlo porque me parece sumamente importante, sobre todo a los jóvenes, que puede ser uno de los públicos que más vean este programa. Creo que hay ciertos niveles de idealización de algunos jóvenes, para no decir la mayoría, con cosas que vemos en redes sociales, cosas que se ven a diario, el carro de LeBron, la casa de Kim Kardashian, etcétera, 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 etcétera. Quizás eso frustra al joven porque él lo tiene y yo no. Entonces, ¿qué le podemos decir a ellos, a sus papás, a sus representantes? ¿Qué le podemos decir para que no idealicen tanto, teniendo en cuenta que se pueden hacer un daño, ¿no? Que finalicen un trastorno. Claro, porque esa comparación muchas veces nos lleva a la invalidación de nuestra propia identidad y pensar que nuestra existencia, que lo que hacemos, que nosotros no somos válidos porque no estamos haciendo lo que otros están haciendo. Y eso genera mucha confusión, sobre todo en esa etapa de la adolescencia, cuando apenas estamos formando nuestra autoestima, nuestra identidad, nuestra personalidad, la estamos fortaleciendo y vienen todas estas redes sociales y nos genera una confusión profunda, ¿no? Y yo creo que tenemos que apostar más hacia el autodescubrimiento, al autoconocimiento, a esa pregunta del quién soy y quién quiero ser yo y qué es importante para mí, porque a veces hay personas que terminan haciendo cosas que ni siquiera son importantes ni tienen sentido para ellos solo porque todo el mundo lo está haciendo, como casarse o tener hijos, por ejemplo. Una decisión que a veces toman a la ligera porque sienten presión social, porque se me va a ir el tren, porque es momento, y terminan tomando decisiones a veces erradas y apresuradas por no procesar bien lo que es una decisión y que las decisiones deben tener sentido para nosotros y un propósito en nuestra vida. Y a veces por compararnos terminamos haciendo cosas que no nos identifican y no tienen nada que ver con quiénes somos en realidad. Entonces creo que yo apostaría más por el autodescubrimiento, por la autovalidación y por el autoconocimiento también, porque ahí están todas las respuestas. A veces el malestar viene de la desconexión contigo mismo. Por ahí la dejo.
Por último, yo creo que si hay una frase que marcó esta entrevista es vivir la vida minuto a minuto. Yo la cambiaría segundo a segundo, porque en segundos, en fracciones de segundo, pueden Cambia pasar todo. muchas cosas. Así que la vida es decisiones. Esa frase que ya definió esta entrevista, quiero que por favor, viendo tu cámara, tú como especialista, como profesional que tengo el honor de tener acá en este espacio, le digas algo a todas esas personas que están viendo este programa y que hoy entendieron un poquito más, así como yo, que me declaro ignorante totalmente en la materia hasta que me senté acá a conversar contigo sobre la salud mental. Si esto fuera lo último que va a salir en tus redes sociales, ¿qué le dirías a esa gente? Ay, qué fuerte eso. Bueno, yo creo que la salud mental es un proceso profundo donde tenemos que hablar para sanar y también conocer para disminuir el sufrimiento, porque a veces la falta de conocimiento de eso que nos pasa nos hace sentir extraños, como si fuéramos ajenos al mundo o como si fuéramos las únicas personas que estamos sintiendo eso que nos incomoda. Y decirte pues que no eres el único ni la única y que hay espacios seguros para ti, porque la persona más importante de tu vida al final eres tú, porque estás viviendo tu vida en primer plano y necesitas contarte una buena historia de tu vida y sentirte cómodo con tu papel protagónico. Entonces te invitaría a que confíes en ese espacio que está disponible para ti cuando lo quieras, cuando lo busques, cuando lo necesites y que no tienes que tener una razón en específico, sino sentir eso interno que quieres explorar, que te está llamando a conocerte o que te está llamando incluso a estar en paz contigo. Por último, Therapy Planner, ¿cierto? Tengo dos marcas. Ok, háblame de eso. Ok, tengo mi marca de psicóloga, que es Trabajando tu Mente. Ujú. Tengo allí mi equipo de psicólogos, yo también atiendo mis sesiones online y presenciales, adultos y terapia de pareja, y mi equipo aborda otros casos o adolescentes. Y está Therapy Planner, que es un emprendimiento donde yo creo las primeras agendas enfocadas en la salud mental. Es decir, son planificadores donde tú llevas tu conteo allí diario, pero contiene ejercicios para trabajar tu salud mental. Procrastinación, ansiedad, manejo de emociones, autoestima, autoconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cada agenda tiene una temática diferente. La última edición fue la de Bitácora hacia mí, que fue una agenda precisamente basada en el autodescubrimiento, porque hay personas que no se conocen. Entonces es como emprender un viaje hacia ti mismo. Es una agenda temática preciosísima. Estuvo sold out. La semana que viene llega la reposición de nuevo y ha ayudado muchísimo a las personas. Recibo mensajes. Wow, Albani, qué increíble. Me cambió la vida. Este ejercicio, me di cuenta de esto. Quiero empezar terapia. La agenda me ayuda un montón. Y ese es al final el objetivo de la labor, ¿no? Cambiar vidas. Es el objetivo de Therapy Planner. Ser un acompañante que tú tengas a disposición cuando lo requieras y que puedas hacer uso de él y además mejorar tu vida también. Qué bonito. Todos los que quieran contactarte o comprar un Therapy Planner, ¿qué tienen que hacer? Bueno, seguirme en Instagram, @trabajando tu mente, o escribirme, enviarme un DM y con toda confianza, mira Albani, mira, la mayoría de las personas que me escriben me llaman por mi nombre, porque ese es mi objetivo, generar cercanía en las personas, que se sientan cómodas, que sientan que yo soy una amiga más y que sientan esa confianza de preguntarme cualquier cosa, de acercarse a mí, de saludarme si me ven en la calle, de darme un abrazo porque me ha pasado, y está bien, acérquense, que yo los escucho, yo los guío, yo los oriento y yo le aclaro todas sus dudas. Qué bonito, Albani. Para mí ha sido un placer tenerte en este espacio, contar con tu disposición todo el tiempo, desde el primer acercamiento hasta hoy. Me Gracias parece... a ti por invitarme y por tomarme en cuenta también para tu proyecto y te felicito también por él. Gracias, gracias y espero que todo aquel que esté viendo este contenido haya salido igual que yo. Les paso un dato. Hasta hoy que me senté en esta silla no sabía que era salud mental, no sabía nada, no sabía que los hombres lloraban. Así que a todo aquel que esté viendo este contenido en Usuario TV, sigan pendientes a este espacio donde vamos a seguir trayendo una gran cantidad de tópicos, de invitados. Albani, nuevamente te extiendo Gracias. mi agradecimiento por estar acá en nuestras pantallas de Usuario TV. Albani González, psicólogo, estuvo hablando con nosotros sobre salud mental y una cantidad de puntos importantes. La tuvimos acá en Usuario TV. Yo soy Ali Antonio Cipoletti y seré el anfitrión de este espacio ayer, hoy, mañana pasado, hasta que ustedes lo decían. Pendientes por ahí
y nos vemos en otro episodio del Anfitrión. Bye bye. Señoras y señores, nos fuimos.